Vamos a seguir estudiando la vida de Jesús en el desarrollo de su ministerio, observando uno más de sus hábitos que él tuvo como hombre y que nos inspiran para también nosotros poder aspirar a tener una vida conforme al corazón de Dios. Y pues qué mejor ejemplo que Jesús para que podamos nosotros considerar sus actitudes, sus formas de pensar, sus formas de actuar, sus mentalidades y cómo ejecutaba la instrucción de Dios. Porque al final es importante la instrucción de Dios, pero la forma en cómo la ejecutamos tiene mucho que ver. Aquellos que recibimos instrucción, todos creo que, bueno, la mayoría tenemos un jefe. Si no es tu jefe de familia, tu jefe de trabajo, tu jefe de algo, ¿no? Casi la mayoría podemos decir que hemos trabajado con una figura de jefe, de autoridad, y hay instrucciones que se nos dan. Y pues una cosa es la instrucción que da Dios y otra cosa es la forma en cómo la ejecutamos, ¿verdad? Cuando tu jefe te dice haz esto o haz lo otro, pues la forma en cómo ejecutas pues es tu personalidad, ¿verdad? Es tu forma, es tu manera, es tu sello, como imprimes la ejecución de la instrucción. Y muchas veces puedes ejecutar de mala gana, puedes ejecutar a la fuerza, puedes ejecutar una instrucción por obligación, puedes ejecutar pues de una manera limitada, puede ser porque dices, pues yo ni sé de lo que me está pidiendo este señor, pero pues a ver si por aquí, ¿no? Y como que le intentas y pues sale ahí algún resultado, ¿no? Entonces, incluso pues, los que tenemos empresas o los que tienen, pues el jefe es el cliente, ¿verdad? Cuando le piden un trabajo a don Chava, pues el jefe es el cliente de ese momento y si le dice hazme aquí esta pared, este muro o esta cosa, quien ejecuta es él. Y su manera de ejecutar tiene mucho que ver con el resultado, ¿verdad? Entonces nosotros estamos puestos aquí con una instrucción de parte de Dios y nos toca ejecutar. ¿Estás conmigo? O sea, nosotros vamos a imprimirle un sello a la ejecución que estamos haciendo, de la actuación que estamos haciendo, del resultado que estamos teniendo en esta tierra. Entonces, ¿qué le vamos a imprimir? Pues mi personalidad, mis arrebatos, mis groserías, mis malas maneras, van en mi ejecución, ¿verdad? Ahí, pues sí lo hice, pero de malas, ¿no? Aventando todo y ejecuté, sí ejecuté, pero con malas actitudes, con malas formas, con malos modos, Entonces, la importancia de este estudio y de inspirarnos en Jesús para la vida es para que en esta vida ejecutemos como Jesús ejecutó su misión. Él traía una encomienda de parte del Padre de venir a dar su vida y le dio 33 años para poder prepararse para ejecutar la misión que él tenía, que era entregar su vida por ti y por mí. Y lo hizo de una manera magistral porque tuvo un montón de situaciones que enfrentar y ahí podemos ver su carácter y ahí en su ejecución es donde podemos ver si era un chiquillo berrinchudo o no, si era obediente o no, si era entendido o no. Entonces la ejecución tiene mucho que ver. ¿Cómo estamos ejecutando nuestra vida cristiana? ¿Cómo estás ejecutando tu vida? Y es por eso que hacemos una revisión sobre nosotros mismos, de decir cómo voy, ¿no? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi mentalidad? ¿Qué tipo de ejecución estoy haciendo yo en esta vida? Pues porque a mí sí me gustaría que Dios no nada más dijera que bueno, sí cumpliste el objetivo, pero lo hiciste patas para arriba, ¿no? Aventando todo por aquí, por allá, hiriendo gente. Pues no, o sea, si vamos a hacerlo, pues que sea lo mejor posible, ¿no? Entonces Dios, ayúdanos a ejecutar la misión que quieres para nuestra vida de la mejor manera posible. Entonces inspirarnos en Jesús es el mejor ejemplo que podemos tener. Entonces estudiar sus hábitos pues nos ayuda a decir,
aquí estás ejecutando pues, a tu manera, ¿no? No de una manera como Jesús lo hubiera hecho. Entonces Jesús nos inspira, nos corrige con amor y nos alienta a que hagamos una ejecución de nuestra encomienda de la mejor manera. Y hoy vamos a ver el hábito número 7, de acuerdo al libro que estamos estudiando, que es Los hábitos de Jesús, que es el hábito de desafiar el status quo. Tal vez es la primera vez que escuches esta palabra, o tal vez dices, pues yo me domino estas palabras, ¿no? Pero quienes no lo han escuchado y es la primera vez que escuchan esto, ahorita vamos a ver qué es el status quo. ¿Y a qué se refiere esto de status quo? De hecho, se escribe statu, S-T-A-T-U, para los que están tomando nota, statu, Q, o sí, Q, luego U y luego O. Entonces, statu quo. Y en pronunciación, pues se dice status quo. ¿Pero a qué se refiere esto? Vamos a leer el pasaje base que está en Marcos 7:8. Dice: porque dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. El hábito de Jesús de desafiar el status quo incluye el tomar la decisión de enfrentarse con un espíritu de amor, o sea, con amor, a aquellos hábitos generalmente basados en las tradiciones y que son carentes de propósito. ¿Qué es el status quo? Es el orden social establecido, o sea, las cosas, las maneras en las que se ha venido haciendo las cosas, la manera tradicional en cómo se hacen las cosas, el pensamiento único, o sea, el decir, es que esto se hace así. No, muchos sabemos de esto porque nos enfrentamos a esto. Es que esto siempre se ha hecho así. No sé si a ti te ha pasado, pero muchas cosas humanas van tomando una forma en donde dices, es que esto funciona así y no hay otra manera de hacerlo. Y socialmente nos adaptamos a ciertas cosas para decir, es que esto se hace así. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo que nosotros como mexicanos tenemos, es decir, cuando saludas a la bandera como mexicano, ¿cómo saludas a la bandera? Como mexicano, ¿verdad? Pero si tú vas a otro país y de repente alguien hace así, o alguien hace así, y para ellos puede ser que están saludando a la bandera igual que tú, pero tú puedes decir, oye, no, es así, es así. Y corriges, ¿no? Y él te va a decir, no es así, es así. Y el otro va a decir, es que es así. Eso es el status quo. Normas humanas que se han establecido en la tierra y que damos por hecho que es así. Y esto es así. Y entonces creemos que la vida humana se rige con respecto a estas normas humanas y nos vamos con la inercia del status quo, o sea, del orden social establecido. Porque esto ya está establecido así, entonces todos tenemos que actuar así. ¿Me explico? Jesús lo dijo aquí como tradiciones. ¿Toman en cuenta más las tradiciones de los hombres? Porque ya se hizo tan arraigado en nosotros, porque ya decimos, no, es que esto funciona así. La vida cristiana es así, porque así funciona. Pero dice aquí que se desapegaron de los mandamientos de Dios por andar procurando las cosas como los hombres lo han dicho o han dicho que es así. Entonces, el status quo es el camino trillado en el que circula la mayoría. ¿Por dónde nos vamos todos? Pues por el mismo caminito, ¿no? Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho de unos militares donde decía la historia, porque es verídico, de que había en un jardín principal de una ciudad un militar parado día y noche junto a la entrada del jardín principal, donde había las banquitas y todo esto. Y estaba el militar parado día y noche ahí.
y decían, y hacían turnos y cambiaban y venía una generación y otra y otra y otra y siempre estaba ese militar ahí parado. Y después remodelaron el jardín y quitaron todo lo que había ahí. ¿Se acuerdan que aquí había un kiosco antes en el jardín principal? Bueno, haz de cuenta que aquí quitaron el kiosco y ahí seguía el militar. Y entonces alguien un día se acercó y le preguntó al militar: oye, tú, pues, ¿por qué estás aquí parado? ¿Qué estás haciendo aquí en este punto, no? No, pues a mí me mandan, porque pues a mí me dicen que hay que estar de tal a tal hora aquí, y luego viene otro compañero y está, y me cubre, y es mi relevo, y así. Día y noche había un militar parado ahí. Y alguien preguntó: ¿pero tu función cuál es? No, pues nada más me dicen que me pare aquí, y pues que tengo que estar aquí parado en de tal a tal hora. Ah, ok. Y cuando empezaron a investigar un poquito más, pero ¿de dónde viene esa instrucción? O sea, ¿quién dio esa instrucción? No, pues es que así se hacía, así se ha hecho siempre. Y entonces llevamos años, 40 años, 50 años, 60 años con esta tradición de que el militar estaba parado ahí. Y investigando más atrás de por qué, cuál era el origen del por qué ese militar estaba parado ahí, descubrieron que cuando construyeron ese jardín principal, pues habían puesto las banquitas nuevas y estaban recién pintadas, y le encargaron al militar en ese tiempo que nadie se sentara ahí porque estaba recién pintada la banquita. Por tanto, tenía que estar día y noche cuidando que nadie se sentara. Entonces cumplió su misión. La banquita en algún momento, después de 24 horas, se secó, pero el militar pasaron 60 años y seguía un militar ahí parado, sin sentido, solo porque así se había hecho así. Y alguien había dicho que allí se parara y de ahí no se moviera. Y así se siguió la tradición, por años y años. Ya no había sentido, no había un objetivo. Y entonces muchas de las cosas humanas que hacemos tienen esta modalidad de status quo, que es lo que el orden social ya estableció. Y dicen: es que así funciona, es que así es la sociedad, es que esto así es. Y entonces nosotros como cristianos queremos inspirarnos en Jesús, porque Jesús desafió el status quo. Él preguntó, dijo: ¿por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos lo que estamos haciendo? No tiene nada que ver con lo que Dios mi Padre quiere. Más porque Jesús pues era Dios. Él conoce perfectamente la voluntad de Dios Padre. De tal manera que cuando llega a la tierra y empieza a ver las aberraciones que hacemos como humanos entre unas cosas y otras y otras y otras, pues empezó a decir: ¿qué están haciendo? ¿Por qué hacen tal cosa? ¿Por qué hacen esto otro? ¿Por qué no dejan hacer esto? Porque todo eso se volvió el status quo de ese tiempo. Y nosotros actualmente en esta tierra, en esta ciudad, en este país, aquí en esta congregación, incluso en tu propia familia, tienes un status quo, que es las formas, las maneras en que se han venido haciendo las cosas. Y es que a veces dices: es que en esta familia se come antes de las tales horas, en esta familia se llega antes de las tales horas, en esta familia se hace tal o cual cosa. Y dime si eso dice en la Biblia. Pues no, es una norma humana, ¿estás de acuerdo? Es una disposición humana que nosotros nos inventamos, pues para sentirnos mejor, para poner orden, para X cosas. Pero de repente esas cosas se vuelven más importantes que incluso Dios mismo. Lo heredamos, como en el caso de los militares. Pasaron generaciones y seguían sin sentido. Oye, ¿por qué hacen esto? Pues es que alguien me dijo, pero eso ya pasó, fue de otra generación, fue de hace un siglo. Pero seguimos conservando esa tradición y esa cultura que nos detiene. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Confrontaba todo contra las leyes de Dios, contra la voluntad de Dios. Y entonces decía: a ver, ¿esto es de acuerdo a la voluntad de mi Padre? No. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué lo hacemos así? Entonces, de esto se trata este hábito de Jesús, bastante interesante, y que pues nosotros nos debería de interesar cómo desarrollar este hábito.
Porque a lo mejor tú dices, pues yo soy muy pacífico, a mí no me interesa entrar en pleito. Pues si el militar quiere estar ahí toda la vida, pues que ahí esté, se quede. Si esto quieren hacerlo así toda la vida, pues que así se haga, ¿no? No me afecta. Pero ¿y la trascendencia verdadera de lo que estamos haciendo? Y el aprovechar los recursos, porque ese militar, ¿tú crees que no tendría una mejor función en otro lado? Que estar cuidando una banca que ni siquiera ya existe la banca. Entonces, muchas cosas de las tradiciones nos detienen, nos atan, nos obstaculizan, no nos permiten avanzar, y por eso Jesús se dio cuenta de eso, porque él, viniendo del Padre, conocía la voluntad del Padre, y al darse cuenta que estábamos actuando, o que la humanidad estaba actuando con un status quo que no era lo que Dios estaba diciendo o lo que Dios quería, pues los desafiaba y les decía, ¿y por qué? ¿Por qué hacerlo así? Vamos a ver algunos ejemplos de por qué Jesús empezó a hacer esto. Jesús desafió las tradiciones que no tenían significado ni beneficio, sin comprometer los mandamientos y las leyes de Dios, pero desafió las reglas hechas por los hombres que solo servían para controlar la vida de las personas. Esto me gusta mucho porque muchas de las leyes puestas por los hombres es para eso, para controlarnos como humanidad. Para decir, es que aquí te voy a poner esta restricción, y aquí esto, y aquí esto, y aquí esto. Y a veces esas restricciones humanas las volvemos más importantes que Dios mismo. Y es donde tenemos nosotros como cristianos recapacitar y decir, a ver, ¿dónde está Dios aquí? ¿Dónde está Dios en medio de esta restricción? ¿Dónde está Dios en medio de esta situación? ¿Dónde está Dios en medio de este hábito? ¿Dónde está Dios en medio de esta tradición? ¿Dónde está Dios en medio de esta costumbre de mi familia? ¿Dónde está Dios? Y entonces es lo que hacía Jesús, desafiar el status quo que ya estaban acostumbrados en ese tiempo. Ejemplos. El primero lo vamos a encontrar en Juan 4:9, que es cuando Jesús habló con la mujer samaritana, la cual estaba contra la tradición judía. Justamente ahí la samaritana le dice, la mujer samaritana le dijo a Jesús, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, o sea, no se llevan. Y Jesús desafió el status quo diciéndole, ¿quién te dijo? Eso fue una cuestión humana que se estableció aquí entre ustedes, pero Dios no tiene esa idea. No es idea de Dios que entre samaritanos y judíos no nos llevemos. Entonces él desafió ahí eso y rompió con esto. Claro que eso ofende a muchos en lo humano, ¿verdad que sí? O sea, cuando tú desafías el status quo, los que defienden ese status quo van a decir, ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero por qué estás haciendo eso? Sacrilegio, pecado, maldad. No, estás equivocado, tú estás mal. Pero nosotros tenemos que hacerlo conforme a la palabra de Dios y conforme a la voluntad de Dios. Y a veces, muchas veces eso nos va a llevar pues a ser los disruptivos de un lugar, ¿no? Cuando tú rompes con ciertas inercias, con ciertas cosas que se han venido haciendo así, así, así en todos lados, y de repente llegas y interrumpes esa situación con lo que es verdad o con una verdad, con la verdad que es la palabra, entonces pues va a haber quien saque chispas, ¿no? Porque les vas a venir a echar a perder su plan, les vas a venir a echar a perder lo que ellos ya tenían establecido, incluso la comodidad, ¿no? Porque si ya quitamos eso que estaba ahora ¿qué vamos a poner? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora cómo vamos a funcionar? Y entonces todos los cambios generan incertidumbre, y la incertidumbre genera miedo en el humano. Cuando hay algo así no nos gusta, ¿no? Dices, no, pero es ¿para qué le mueves? No le muevas, porque si le mueves no sabemos qué va a pasar. Entonces, como no sabemos qué va a pasar, hay miedo, entonces dices, mejor no le muevas nadita, nos quedamos mejor así, igualito. Y Jesús no tuvo ese prejuicio, ¿no? Nosotros muchas veces estamos llenos de prejuicios, porque decimos, pero ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Y entonces nuestra
nuestro actuar debe de estar conforme a lo que Dios dice, aún y desafíe el status quo, o sea, la manera de hacerse las cosas en donde tú te mueves, en donde tú estás, en tu familia, en tu trabajo. Y no te quiero decir que te vuelvas un rebelde revolucionario, pero sí que empieces a actuar conforme a lo que Jesús hacía, moviéndose en la verdad, moviéndose en la verdad. A lo mejor no vas a decir a que cambien todo aquí y aventar, no, 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 pero a lo mejor tú solito empiezas a decir, bueno, ustedes quieren hacer esto, adelante, ustedes háganlo, pero yo voy a hacer lo que es la verdad, y la verdad es esto. Entonces empiezas a tomar tus decisiones y la gente pues te tiene que respetar, y tú respetas también lo que la gente hace. Y muchos, yo estoy seguro que eso va a inspirar a muchos a que te vean y digan, ah, pues él está atreviéndose a hacer la verdad en medio de todo esto. Yo también quiero hacer la verdad, y me doy la vuelta y sigo la verdad, ¿no? Entonces Jesús buscó a esta mujer, habló con esta mujer, se quitó el prejuicio, y nosotros como iglesia no podemos ir con la corriente. Nosotros como personas no podemos ir con la corriente de todo el mundo. Ah, es que como todo el mundo va a hacer esto, entonces pues yo lo hago también, porque también a veces queremos que encajar socialmente, ¿verdad? Y decimos, es que si yo no lo hago igual, pues me van a tachar de que el separado, el que no quiere hacer las cosas, el que ya anda con ideas raras. Pues qué bueno, de eso se trata. De eso se trata, de que no te revuelvas con el montón y te confundan con cualquiera, sino que tengas un diferenciador ahí entre tú y todos. Entonces, como iglesia, por ejemplo, no podemos caer en lo que todas las iglesias están haciendo porque es la moda, porque el status quo de esta sociedad, porque como se han venido haciendo las cosas es de esta manera, y entonces tenemos que hacerlo igual, porque entonces no estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Sí? Necesitamos nosotros buscar dirección de Dios y poner atención en lo que Dios está pidiendo que su iglesia haga en este tiempo. No porque dices, ah, es que ahorita todos hacen esto y en redes sociales y sacan tal cosa y ponen esto y sacan. ¿Y es voluntad de Dios? Si es voluntad de Dios, lo hacemos. Pero si no, no estamos aquí para copiar ni andar siguiendo patrones humanos, porque así se viene haciendo las cosas. Entonces, igual en tu vida, igual en todas nuestras situaciones, en tu familia, en tu trabajo, en cada una de las áreas de nuestras vidas, ¿sí? Algo muy común es, por ejemplo, las celebraciones. Las celebraciones que si celebran el cumpleaños, que si el día del no sé qué, del día del quién sabe qué, del día del quién sabe qué, y andamos celebrando cosas que ni creemos, ¿no? Jorge se enteró que yo era cristiano porque el día de mi santo, todo mundo, felicidades, ¿verdad, Jorge? Feliz día de tu santo, que no sé qué, ahí en pleno grupo de gabinete de todos los funcionarios. Y yo así de, no, yo ni sabía que era mi santo, ¿no? Y y ya Jorge, no, pues que no, creo que me mandaste una felicitación en privado, o no me acuerdo, ¿no? Entonces yo puse que no, que yo no, ni sabía que era mi santo y que ni festejaba eso, ¿no? Y entonces fue cuando empezó una conversación entre nosotros donde, ah, ¿por qué? Y por esto, ¿no? Y ya empezó así la conversación. Lo que te quiero decir aquí es que nosotros no podemos irnos con la inercia de este mundo, haciendo las mismas festejos, las mismas celebraciones, lo mismo que hace todo el mundo. Porque aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Y Jesús vino a desafiar ese status quo. Es que si no se celebra un cumpleaños, ¿cómo el cumpleaños? ¿Cómo el aniversario? ¿Cómo el día del padre? ¿Cómo el día de la madre? ¿Cómo el día de la... Aquí se ha dicho muchas veces, todo el día, todos los días es Navidad, todos los días es día de la madre, todos los días es día del padre, todos los días. Y aunque a veces hay momentos en donde se hace, no tiene que ser el parteaguas, no tiene que ser nuestra agenda. A lo que me refiero es eso. Nuestra agenda no tiene que estar basada con la agenda de este mundo. ¿Sí? Y eso es desafiar el status quo.
porque el mundo tiene una agenda y Dios tiene otra agenda. Y nuestra agenda debe de estar alineada a la agenda de Dios. Entonces, que no nos dé miedo. Decir, pues, ¿qué no celebras tu día de tu santo? Pues no. ¿Qué no celebras el día del fulanito no sé qué? No. Yo celebro al santo, santo, al santo de todos los santos todos los días. ¿Sí? Entonces, eso es desafiar el status quo. Y que no te agarren ahí a la mitad del camino. Entonces, bueno, un ejemplo también que viene aquí, padre, en el libro es que dice que la empresa Bayer, ¿quién ubica la empresa Bayer? Que hacen medicamento. Entonces, un día se dio cuenta que el algodoncito, ¿cuántos han visto que a las frasquitos de medicina le ponen un algodoncito ahí? ¿Sabes para qué es eso? ¿Eh? Sí, para rellenar el bote para que las capsulitas no se estrellen o no se así, pero un día, o sea, eso lo hicieron originalmente en Bayer para evitar que se movieran las capsulitas o las medicinas sueltas en el frasco y se estrellaran o se rompieran. Y tiene cierta lógica, ¿no? Pero luego se dieron cuenta que aunque no trajera el algodoncito, no pasaba nada. Y entonces después de años, se dieron cuenta de que la conclusión, dice, concluimos que no había ninguna razón válida para seguir colocando este algodón a excepción de la tradición, ¿no? Y a veces hasta la gente cuando decía, no trae el algodoncito, se me hace que no es nueva, déjame ir a regresarla, ¿no? Dices, ¿qué? O sea, caemos en esas cosas que a veces hasta son ridículas, pero en esas ridiculeces nos movemos, de veras. Nuestra vida está basada en esas cosas tan ridículas y tan básicas. Y nosotros tenemos que desafiar el status quo y decir, así como Jesús, no necesito el algodoncito, no es necesario, no es necesario y así está. Entonces, segundo de que Jesús desafió el status quo es Jesús sanó en día sábado. Este ejemplo, bueno, fue súper polémico en Marcos 3, 2 al 6. Jesús sana en día sábado en contra de la tradición muy respetada. Así que los fariseos estaban en ese tiempo al acecho para ver si el día de reposo él sanaba. Incluso lo estaban probando, ¿no? A fin de poder, ¿qué? Acusar. Entonces los fariseos salieron enseguida junto con los que estaban ahí, tomaron consejo contra él y cómo destituirlo o destruirlo. Bueno, esta parte de el sábado, fíjense cómo es interesante porque al final de cuentas puedes decir, pero es que eso venía en la ley de Moisés, ¿sí o no? Que respetáramos el sábado y que cuidáramos no tener actividad el sábado y todo eso. Pero Jesús vino a poner el amor por el pecador y las necesidades de las personas por encima de cualquier letra, por encima de cualquier cosa estipulada. ¿Sí? Entonces nosotros debemos seguir ese ejemplo también. No podemos conservar tradiciones por encima del amor y las necesidades de los demás. ¿Sí? Es que aquí no se acostumbra eso. Pues no se acostumbra, no quiere decir que adoptes la costumbre, porque tampoco dice ahí que a partir de ahí Jesús todos los sábados abrió un tianguis de salvar gente, de sanar gente, ¿verdad? No, no dice eso. Pero tampoco Jesús se detuvo ante una necesidad por amor para decirle, no es que ya estamos fuera de horario, venga mañana venga el lunes, porque ya cerramos, ¿verdad? Ahorita no, porque pues ese es ridículo. Esa es la ridiculez del algodoncito. ¿Me explico? Si bien el algodoncito está bien, qué bueno, sirve y todo. Pero si no está, eso es. ¿Sí me van cachando? Entonces no debemos de caer en el juego de creer que las leyes humanas o las tradiciones humanas o las imposiciones o costumbres humanas son más importantes que el amor y las necesidades que tiene la gente. Y ante eso tenemos que reaccionar y actuar.
¿Sí? Entonces Jesús nos lo enseñó, no lo estoy diciendo yo, no es que yo les estoy incitando a la rebeldía, les estoy diciendo que Jesús buscó primeramente el reino de Dios y su justicia, y obviamente el amor y las necesidades de las personas sustituían o eran más importantes para él que cualquier regla o ley impuesta para los humanos. Entonces, ¿qué nos muestra esto de Jesús? Que a veces va a haber que dejar incluso lo bueno, porque hacer descanso el sábado era bueno. Sí, no es que era pecado, ¿verdad? Pero dejar lo bueno por lo mejor. Estaba dejando eso que era bueno, esa costumbre o esa tradición o esa incluso mandato de conservar el no hacer nada el sábado por algo mejor. ¿Qué era lo mejor? Pues que le iba a dar sanidad a una persona. O sea, sí era bueno descansar el sábado, sí, pero era mucho mejor darle sanidad a una persona. Y Jesús era sensible a eso y nosotros tenemos que ser sensibles a eso también. Bien, tercer ejemplo, Jesús convivió con los pecadores. Esto lo vemos en Mateo 11:19. Dice, y vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de los publicanos y de los pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hechos. Entonces, no debemos ni podemos juzgar a nadie, solo nos corresponde amar a la gente. ¿Sí? Si Jesús, siendo hombre, ahí enfrente de ellos, pudiendo hacerlo frente a los pecadores, frente a esto, no agarró y dijo, tú, esto, tú, lo otro, y los juzgó públicamente. Si no lo hizo Jesús, siendo el único que nos puede juzgar, ¿por qué nosotros a veces nos atrevemos a andar juzgando a uno y a otro y a otro y a otro? Diciendo, tú esto, tú lo otro, tú aquello. Como lo vimos la semana pasada, no es lo mismo confrontar que andar juzgando. Podemos confrontar, sí, por amor a la persona y por ayudarle a la persona, pero no por juzgar. Entonces no somos nadie para andar juzgando a los demás. Bien, los enemigos del hábito del desafiar el status quo, o sea, cosas que nos impiden hacer esto. Primero, la comodidad, que a veces estamos muy acostumbrados a hacerlo así. O sea, esta parte de siempre se ha hecho así y de repente que te digan, se va a hacer de otra manera. Híjole, nos cuesta trabajo, ¿verdad? Que de repente, híjole, es que ya cambiaron las cosas. Ya andan no sé qué inventando, ahora quién sabe qué quieren hacer. Y entonces la comodidad, salir de la comodidad no es fácil y esto nos impide desafiar el status quo, ¿no? O a veces dices, no, pero es que si le muevo, si le digo, pues se va a mover todo y me va a implicar hacer esto y hacer lo otro y hablar con tal. Mejor que se quede así. Y así puede pasar. ¿Cuánto tiempo y cuántos años en nuestra vida, en nuestras situaciones, con cosas, por no atrevernos a desafiar el status quo y a decir, es que no debe de ser así, no tiene que ser así? Nos acostumbramos a que fuera así por una razón, pero no tendría que ser así. Nos hemos hecho así, pero no es que tiene que ser así. Entonces, salir de la comodidad, pues para desafiar el status quo, sí vamos a tener que hacerlo y nos va a implicar movernos de donde estamos actualmente. Ahora, otro punto que es enemigo del desafío del status quo es la resistencia. El decir, pues no, la verdad es que yo no deseo cambiar. ¿Cuántos hemos dicho, yo así nací y así me moriré? ¿Verdad? Y dices, pues yo así nací, así me moriré. A mí nadie me cambia, a mí nadie me viene a decir cómo hay que hacer las cosas. Yo ya estoy así hecho y ya. Es ridículo, porque somos seres en expansión, en crecimiento, en desarrollo. Si tú dices, yo así nací, así me voy a morir, pues te vas a morir muy, muy, digamos, básico, cuando tuviste la oportunidad de morir más expandido, más desarrollado.
¿Sí? Entonces no digas nunca, yo así nací, así me voy a morir. Tú di, yo así nací y me voy a morir muy diferente. Expandido, desarrollado, bendecido, como a donde Dios me lleve. Entonces, no te resistas a desafío del status quo. Si alguien viene y te dice, es que no tiene que ser así forzosamente, a ver, entonces, ¿cómo podría ser? Pregúntale. Si no es así como yo te estoy diciendo, ¿cómo podría ser? ¿Cómo podría ser mejor? Y ábrete a aprender otras cosas, a entender otras cosas, otras maneras de cómo hacerlo. Y sobre todo, confrontándolo con la palabra. Eso es lo primero que tenemos que hacer. A ver, es que no es así. Entonces, ¿cómo? Ah, pues como dice la palabra. Como dice la palabra es como sí tendría que ser. Cualquier cosa. ¿Sale? Luego la pereza. Cambiar implica mucho esfuerzo. Y muchas veces pues nos da flojera, ¿no? Porque dice, ah, no, es que tan solo a decirle que mejor ya no, no, ya que se quede así, ya no le cambies, no le muevas, no le hagas porque qué flojera. Y pues preferimos quedarnos en la pereza, en la flojera, que desafiar el status quo, que es aún estamos a un paso de la bendición, estamos a un paso de romper nuestras propias maldiciones, estamos a un paso de desatarnos de las ataduras, de las cadenas, de lo que nos detiene, y por flojera decimos, no, mejor así, así estoy bien, no estaré lo mejor, pero ahí voy. Pero hay algo más después de eso. Entonces, romper la flojera es importante. Y la predisposición. Cuando decimos nada va a cambiar. Cuando ya caemos en esa cuestión de, no, esto ya es imposible. Pues, ¿cómo crees? Si ya llevan 40, 50, 60 años haciéndolo así, no, hombre, ¿tú crees que ahorita va a cambiar esto? ¿Tú crees que esta persona va a cambiar? ¿Tú crees que esta situación va a cambiar? Si siempre se ha hecho así, siempre se va a seguir haciendo así, ¿para qué? Eso es predisponerse ya de una vez para decir, ni le muevas, ¿no? Y eso caemos mucho en eso. El domingo les platicaba en la sesión del entrenamiento de Escuchando a Dios sobre esta frase que dice, nada cambió, cambié yo, todo cambió. Nada cambió, cambié yo, todo cambió. Porque muchas veces todo sigue igual. Pero tú cambiaste algo y de repente, wow, todo se abrió, todo se modificó, todo funcionó, todo avanzó, todo, tanto para bien como para mal. A veces todo sigue igual, pero tú cambias para mal y entonces todo se empieza a poner pesado, difícil, complicado. Entonces, muchas de las cosas, más bien todo, tiene que ver con tu proceso de cambio interno. Si tú logras cambiar, entonces todo va a poder cambiar. ¿Y quién es el que nos cambia? Pues Dios. Dios es el que nos transforma. Yo no puedo meter mi mano en la vida de nadie, ni nadie puede meter su mano en mi vida más que Dios mismo. No, a veces dan ganas, ¿verdad? Con los papás, con los hijos, de meter la mano hasta adentro de la cabeza y del corazón y decirle reacciona y querer cambiar lo que está pasando ahí. Pero no, te tengo una noticia, por más papás que seas, pues no se va a poder hacer eso. Pero ¿qué sí puedes hacer? Orar. Porque a través de la oración, el que sí puede meter la mano al hijo y cambiar la mente y cambiar el corazón es Dios, y ese lo puede hacer. Entonces tú oras para que Dios active lo que Él tiene que activar para hacer la cosa en los hijos, ¿sí? Entonces la fórmula está fácil. No es sencilla de ejecutar, no es sencillo de ejecutar, pero tu fe lo activa, ¿sí? Bueno, para ir concluyendo, vamos a ver algunos puntos que nos ayudan a formar el hábito de desafiar el status quo, o sea, cosas que nos van a ayudar a que esto pueda ser real en nuestras vidas, así como era en la vida de Jesús. Uno, comenzar creyendo que las cosas pueden cambiar. Es el primer punto. Si tú de entrada estás convencido de que esto no va a cambiar, pues ya, estamos atorados desde ahí. Entonces el primer punto para desarrollar este hábito en ti es que comiences creyendo que las cosas sí pueden cambiar. Entonces, que Dios es el que las puede cambiar, aunque parezca imposible, ¿verdad? Nosotros siempre en lo humano hacemos lo posible,
pero Dios hace lo imposible. A ti te toca hacer lo posible, pero a Dios le toca hacer lo imposible. Hasta donde tú llegas es hasta, yo ya hice lo posible, pero de aquí para allá, ¿qué es lo imposible? Pues ahí Dios, tú encárgate de esto, porque yo ya no puedo ahí. Pero continuar con la idea de que todo puede cambiar, de que esa relación, esas personas, esos corazones, esas vidas, esas situaciones, circunstancias económicas, materiales, legales, todo problema o situación puede cambiar. Nunca des por sentado de que no, pues esto ya valió. Es que esto ya valió. Llevo años con este problema, con esta enfermedad, con esta situación. ¿Tú crees que esto puede cambiar? Sí. Ese es el primer punto que debemos de empezar a creer. Sí, sí creo que puede cambiar. Sí creo que puede cambiar mi condición. Sí que puede cambiar esta situación legal, esta situación de salud, esta situación de lo que sea. Es lo primero que tenemos que empezar a creer, que eso puede cambiar. Segundo, no aceptes lo que otros han dicho acerca de que algo es difícil o imposible. Muchos de nosotros pues tenemos prejuicios y nos es fácil decir, no hombre, imposible. Sobre todo opinar de los demás, ¿no? Ni siquiera es tu vida y ya andas diciendo, no hombre, ¿tú qué te crees? Eso no es cierto, eso es imposible. Pues imposible para ti. Tu respuesta debe ser así, imposible para ti, pero yo no creo en ti, yo creo en Dios, y te das la vuelta. ¿Sí? O sea, eso es desafiar el status quo. Cuando yo no desafío el status quo, entonces le creo a esta persona. Digo, no, es que doña Chonita me dijo que eso era imposible. Y entonces pues yo le creo a doña Chonita, porque pues todos los años que tiene ella y la experiencia y pues ella ya ha pasado por cosas iguales. Si ella dice que es imposible, pues es imposible. Ah, bueno, pues créele a ver si doña Chonita te salva y te da vida eterna. No, nuestro Dios no es doña Chonita. Entonces nosotros le creemos a un Dios poderoso, y todas esas personas que traen esta tendencia, que incluso podemos ser nosotros mismos. O sea, si tú eres doña Chonita, identifica. ¿Sí? O sea, tú identifica, es que he estado actuando como doña Chonita y estoy cayendo en ser negativo y estoy cayendo en ser alguien que no cree en el cambio. Y tengo que empezar a cambiar eso en mi mentalidad, en mi propia vida. Porque entonces afecto mi propia vida, pero afecto también a los que están alrededor de mí. Con los que convivo y con los que me llevo y con los que estoy. ¿Sí? Entonces, no le creas a doña Chonita, pero si tú eres doña Chonita, no sigas en ese camino. O bueno, haz lo que tengas que hacer, pero al final no es una buena manera. No es una buena manera de actuar, porque Jesús nos mostró otra manera de actuar, que es una manera donde desafiamos las realidades por la verdad, ¿no? La realidad sí es lo que dice doña Chonita, pero no es mi verdad. La verdad de Dios es otra y es la que yo creo, y eso es sobre lo que yo voy. No me quedo atorado ahí, ¿vale? Entonces, nosotros no podemos ser de esos, ni escuchar a ese tipo de personas negativas o personas que ven todo imposible, porque la Biblia dice que todo es posible si puedes creer. Entonces nosotros tenemos que actuar y vivir en eso. Tercero, establecer metas acerca de cómo usted desea que sean las cosas. Esto es, por ejemplo, cosas que nos recomienda aquí es que escribamos lo que queremos plantear. No sé cuántos están llevando aquí su devocional por escrito, los que estamos en el entrenamiento de escuchando a Dios, pero yo les insisto mucho en el grupo con el que estoy, que es muy importante tener su devocional, su diario devocional por escrito. ¿Por qué es importante? Porque ahí mismo en el curso, si se acuerdan, nos platicaban que el 70% de las cosas que escribimos las podemos recordar y las podemos materializar, porque al final las tenemos presentes. Pero también aquí dice que escribir las cosas nos permite hacerlas. Dice, tendemos más a hacer las cosas que hemos escrito que las que no hemos escrito. Entonces nos recomiendan
que escribamos. Que escribamos el tema. Entonces el diario devocional es una buena oportunidad para poner ahí lo que nos está causando una tradición y decirle a Dios: oye Dios, es que en mi familia siempre ha habido la tradición de que tal cosa. Pues se lo pones ahí, lo sometes a la voluntad de Dios y oras sobre esa situación y lo escribes, porque entonces Dios te va a poder revelar una posible transformación, solución, cambio acerca de esa tradición para poder ser modificada. Entonces, una recomendación para desarrollar este hábito en nosotros es escribir lo que estamos pensando o queriendo hacer. Adoptar la filosofía de vida de solo un poco más. Esto me gusta mucho porque nosotros no podemos ser cristianos promedio en donde decimos: es que me pidieron que hiciera esto y pues ya lo hice. Nuestra mentalidad de cristiano tiene que ser: me pidieron que hiciera esto y lo hice, y aparte le puse esto, y aparte hice esto poquito más, y aparte le puse porque somos personas que estamos puestos aquí para bendecir, para dar, como decía Dios el domingo, para darnos y para dar a la humanidad. El mayor ejemplo que tenemos de que nos venimos a dar es Jesús. Él se vino a dar. Él se vino a dar a esta humanidad. Sí, vino a dar su vida por ti y por mí. Entonces, ¿quiénes somos nosotros como para sentirnos los que no podemos o debemos dar? Entonces, cuando se nos pida algo o no se nos pida nada, nosotros demos un poco más, porque eso va a desafiar a cualquiera. Cuando alguien te pida algo y de repente tú dices: mira, ya lo hice, pero aparte hice esto por ti. No me lo pediste, pero lo hice. ¿Qué dice este mundo? No, hombre, ¿cómo le vas a andar dando? ¿Por qué le vas a dar de más? ¿Por qué le vas a dar de tu trabajo? ¿Por qué le vas a dar un minuto más? ¿Por qué le vas a dar una hora más? No, hombre, ni que a ti te dieran mucho. O sea, si me explico, este mundo se maneja en esa filosofía. Y nuestra filosofía como cristianos tiene que ser completamente diferente. De dar, aunque no me des, no te estoy pidiendo nada. Yo lo hice porque dice la Biblia que hagamos todas las cosas como para el Señor. Entonces, lo hice, esto que me pediste, más esto otro que no me pediste, y le puse florecitas y lo acomodé ¿por qué? Porque no me lo pediste, pero yo lo hice como para el Señor, no para ti. Mendigo desagradecido. Nos dan ganas a veces de poner esas palabras, pero no, tú contente, no seas como yo, así de hablador. Pero sí dan ganas, ¿no? Porque la injusticia humana y la humanidad no está como para andarle dando así nomás porque sí, pero no lo haces por la persona, no lo haces por lo haces como para el Señor, porque tu recompensa viene de allá. ¿Sí? Ese Señor no te va a pagar más porque le pusiste florecitas, ni te va a dar más porque le hiciste algo más. No, Él no. Pero tu esperanza no está puesta en ese Señor o en eso que sea. ¿Sí? Entonces, cada vez que tú hagas algo, lo hacemos como para el Señor. No siendo cristianos promedio, cumpliendo con lo básico, sino superando las expectativas humanas. Dando un poco más. Me pidieron que hiciera esto, pues yo di más. Y no porque me lo pidieran ni porque pienso que me lo van a agradecer, sino porque lo hago como para el Señor. Y Él me lo va a corresponder. Y Él me lo va a retribuir de alguna manera. ¿Sí? Entonces, eso es desafiar el status quo. Ir en contra de lo que este mundo maneja, de las filosofías de este mundo. ¿El mundo se maneja de esta manera? Pues yo no. Y el mundo habla de que no hagas esto porque te van a pisotear y no des más de ti, no sé qué. Pues yo sí lo hago, porque mi recompensa no viene de los hombres, viene de Dios. Y eso es desafiar el status quo, porque estás yendo contra la corriente. Y la gente va a decir: pues estás bien loco, porque aquí el mundo funciona de esta manera. Pues sí, el mundo terrenal funciona de esta manera, pero el mundo espiritual funciona de esta otra, y yo me manejo de la manera como Dios se maneja. ¿Cómo funciona? No sé, no me preguntes porque no sé, no tengo esas respuestas, solo sé que funciona. Y la fe es lo que lo activa, la manera en cómo Dios mueve este mundo y cambia las cosas a tu favor. Cuando tú
actúas de acuerdo a su voluntad y como Él quiere que se hagan las cosas. Entonces, adoptar esta filosofía de una vida donde dice solo un poco más. Espérame tantito, voy a hacer esto tantito por esta situación. Espera, déjame, le pongo aquí la cerecita del pastel. Pero no te pidieron para que se lo... Yo sé lo que estoy haciendo. Un poco más en cada cosa que hagamos y Dios nos va a recompensar eso. Punto 5. Desafíe el estado de las cosas si no son como deberían ser. Por ejemplo, cuando nos convertimos en un agente de cambio, pues ya nos vamos siendo reconocidos como alguien que empieza a ser medio incómodo, ¿sabes? O sea, híjole, ahí viene este que siempre dice otras cosas, ¿no? O sea, todos decimos que aquí y él dice que otra cosa. Y todos estamos de acuerdo con esto y ahí viene el que siempre dice, no es porque le lleven la contra a la gente, es porque tú estás buscando ¿qué? Las cosas como deberían de ser de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? De acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces tú siempre vas a estar diciendo, pues es que yo lo hago de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si siempre es en contra de todo el mundo, sorry, lo siento, lo siento. No estoy aquí para andar complaciendo a la gente. Estoy aquí para andar complaciendo al único que merece ser complacido, ¿sí? Entonces eso te va a costar un poco de fricción humana y un poco de incomodidad y vas a ser el incómodo en ciertos lugares. Jesús no era una personalidad cómoda. Era incómodo en donde él se paraba y en las sinagogas y en donde iba, porque ahí viene el que se para a hablar en medio de cuando todos tenemos que estar callados y sentados. Siéntense de este lado porque van a pensar que somos igual que él. Y se hacían pa' un ladito de Jesús porque él desafiaba el status quo. Habrá cosas que serán incómodas aún para nosotros mismos, pero que van de acuerdo a Dios, a lo que Dios quiere. Yo creo que un desafío también es con nosotros mismos y nos va a incomodar a nosotros mismos muchas cosas que tenemos como un estatus, pero que no es lo que Dios quiere que hagamos ni cómo nos comportemos. Y qué bueno que nos va a incomodar para sacarnos de nuestra comodidad. Entonces, esto es un pensamiento fuera de la caja. Viene aquí un ejemplo que no vamos a leer porque es un poco largo, pero ahí lo pueden leer en el libro. Los que ya tienen el libro. Y los que no tengan el libro, cómprenlo, pídanlo o consíganlo, pero ahí pueden ver como un poquito más de ejemplos de esto. Bueno, el 6. Descubra qué obstáculos podría encontrar si decide desafiar el status quo con respecto a las cosas. Por ejemplo, pues va a haber incomodidad, esto que estábamos hablando ahorita, que de repente la gente te va a concebir como alguien muy disruptivo o como alguien medio loco o medio revolucionario, y pues tú tienes que estar consciente de que eso puede pasar, pero de que no pasa nada. Al final de cuentas, no pasa de que te rechace un grupo de personas, que ya no te hablen, que te bloqueen del Facebook, que te saquen de sus grupos de WhatsApp y dependemos de eso. No, o sea, no te debe de importar, no debemos de movernos con respecto a lo que esta sociedad maneja, porque entonces somos manipulados por la sociedad. Si vamos para acá, sí, sí voy para acá porque si no me dejan, pues si me dejan que me dejen, mejor, yo no voy para allá, yo voy para acá. Y entonces mantenernos, aún y cuando todos vayan para un lado, ni modo, pero eso tendrá una recompensa divina, ¿sí? Aquí en el mundo, igual y a lo mejor va a ser incómodo para ti, vas a decir, pero ¿cómo? Pues me van a rechazar y todo. Te rechazarán los que tengan que hacerlo y que mejor, ¿sí? Pero tú no digas, pues es que tengo que estar, porque ¿cómo crees? No, no tienes que, no tienes que, no tienes que. 7. Hagan una lista de las áreas de su vida que han llegado en la que se han llegado a estancar. Este es un ejemplo, una recomendación, perdón, que da aquí en el libro, donde dice que todos tendemos a estancarnos en algunas áreas o momentos de nuestra vida y que es importante ser conscientes de esos momentos y áreas en las cuales nos hemos sentido o nos estamos estancando, porque posiblemente nos está haciendo falta desafiar el status quo en esa área en donde estás estancado.
Si es un área económica, por ejemplo, entonces desafía el status quo. Es decir, la manera en cómo se han venido haciendo las cosas posiblemente no es la forma. Entonces ahí es donde hay que entrar. Entonces una listita de cosas en donde tú te sientes estancado o sientes que no has avanzado, en lo que sea, tipo de cosa que sea, en una relación, en una cuestión de trabajo, en una cuestión de lo que sea. Si tú te sientes estancado, ahí pregúntale a Dios, ¿quieres que desafíe el status quo, o sea, la manera de hacer las cosas con respecto a este tema? Y hay Dios que te conteste. Si es, pero yo lo que te digo es que Jesús lo hacía, ¿no? O sea, él se atrevía a hacer este tipo de cosas. Entonces tú también estás en esta posibilidad donde te has estancado, desafiar la forma en cómo has venido haciendo la cosa, porque un estancamiento habla de que algo se detuvo ahí. Y entonces hay que virar, hay que descarbar, hay que mover, hay que hacer un cambio para que esto se desatore. Y para que se desatore, posiblemente tengo que desafiar la manera en cómo he venido haciendo las cosas con respecto a ese punto en específico, ¿sí? Luego, no cambies solamente por el placer de cambiar. No seas cambiante como las olas del mar o como así que dices, pues como dijeron que entonces ahí cambiemos todo, pues ya ahorita ya a mí me va a valer gorro todo y yo cambio de un día me pongo de una manera y de otro día de otra manera y a lo loco cambiar porque dices, pues como dicen que hay que desafiar el status quo, entonces me voy a ir por el mundo haciendo y deshaciendo y no, no se trata de eso, o sea, no, cosas así no tienen, sin propósito, entonces no van a tener resultado. Si no tienen un propósito en Dios, no va a tener resultado tu desafío del status quo, ¿sí? Entonces, sé ordenado con lo que vas a hacer, saca tu lista de temas en los que te has sentido estancado y ora a Dios para que Él te vaya revelando cómo puedes desafiar y si tienes que desafiar el status quo, porque una cosa que dice aquí es, no todas las cosas necesariamente siempre tienen que ser cambiadas. Hay unas cosas que tienen que permanecer y simplemente lo que tienes que hacer es limpiar, acomodar y eso permanece. No es que lo tengas que remover. A lo mejor dices, es que entonces quito mi negocio y me pongo a hacer otro negocio de otra cosa. No, 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 no. A lo mejor es cuestión de que pongas orden, que acomodes, que modifiques ahí ciertas cosas y tu negocio sigue siendo tu negocio, pero con una bendición diferente, con un orden diferente, con una manera diferente de llevarlo. ¿Sí? Entonces, inteligentes al momento de tomar decisiones para hacer los cambios o para desafiar el status quo. No vas a ir como loco así de, entonces ahorita voy y voy a decirles de cosas y voy a cambiar y entonces ya en vez de vender chicharrones voy a vender. No, no, no hagas esas cosas, ¿sí? O sea, sé inteligente, inteligente con Dios, metido con Dios, hablando con Dios, diciéndole, Dios, tú revélame en dónde, cómo, de qué manera, pero abierto a que esas posibilidades, a que pueda suceder un cambio, pero en qué y cómo tiene que ser ese cambio, que Dios te guíe. No hagas tú cambios a lo loco, arrebatadamente, diciendo, es que tengo que mover esto y avientas todo. Espérate, espérate. Guíate. Para eso tenemos al Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo está aquí con nosotros y Él es el que nos ayuda a que tomemos las mejores decisiones. Entonces, que el Espíritu Santo sea quien nos guíe a hacer esto. Y siguiente punto es, seamos amables al desafiar el status quo. Muchas veces va a haber que enfrentar ciertas personas, ciertas situaciones y no tenemos que ser groseros, no tenemos que ser irrespetuosos, no tenemos que faltarle el respeto a alguien para decir es que tú no sirves para nada o esto ha sido una basura toda mi vida y tu vida. Calma con las palabras, calma con las formas, calma con esto, ¿no? No tenemos que ser amables porque al final pues quieras que no, aquí estás por esa situación y esa situación te ha traído aquí. No es que vas a levantarle un altar a esa situación, pero sí decir, yo algo que he aprendido es la gratitud a lo que Dios ha permitido en mi vida, incluso hasta los problemas, ¿no? Gracias, situación complicada, porque gracias a ti pude darme cuenta de esta cosa. Entonces, el ser amable es decir, con amabilidad,
Oye, pues mira, yo tengo un punto de vista diferente. Oye, fíjate que yo he estado pensando que podemos hacerlo de una manera distinta. ¿Cómo ves si buscamos la voluntad de Dios? Sobre todo, por ejemplo, en matrimonios, en cosas así que dices, pues ¿cómo desafío el status quo en medio de una relación matrimonial? Con amabilidad, con amor, principalmente. Siendo disruptivo, sí puedes abrirte a ser disruptivo, pero nunca faltando al respeto, nunca siendo grosero, nunca, porque nunca vemos a Jesús haciendo eso, ¿verdad? Y nunca te imaginarías a Jesús pues faltándole al respeto a otros. Aún y cuando quiso desafió el status quo, siempre fue una persona amorosa y lo hizo en amor. Y el último punto, sé paciente. Sé paciente porque cambiar lleva tiempo, porque nos tenemos que mantener firmes, porque no es de un día para otro, porque no es instantáneo, porque no es mágico, porque no es de que, pues entonces ya ahorita agarro y hago esto. Muchas cosas sí te van a sorprender con respecto a tus pasos o tus decisiones. Vas a dar pasos y decisiones y de repente vas a decir, apenas hice esto y empezó a modificarse. Pero sé paciente, porque a veces puede ser lento, pero no te rindas en el cambio, en la transformación. Cuando no veas cambios inmediatos o modificaciones inmediatos, no te rindas. Persiste, 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 porque al final, si es Dios guiándote, Él te va a acompañar en todo el proceso. Y si no te lo está dando en ese momento, es porque hay algo que todavía falta en nuestro corazón para poder asentar y que estemos listos, que estemos maduros para entender y abrazar esa bendición.